Buenos días, queridos hermanos, sean bienvenidos un sábado más a esta casa donde juntos hacemos el lugar de su presencia, esta construcción, esta edificación de piedra que en el momento en que dos o más nos reunimos en su nombre se vuelve su morada, su tabernáculo, el lugar de su presencia, la casa de nuestro Señor. Quiero pedirles que me acompañen en oración antes de empezar con el estudio de esta mañana. Oremos, por favor. Bendito Dios Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios Altísimo, Dios Eterno, Padre de las luces, Padre nuestro, Señor de los ejércitos. Venimos ante ti, tus hijos, tus siervos, Señor, a buscarte, a escuchar tu voz, Señor, a alabarte, a agradecerte, a bendecir tu nombre, a exaltar tus maravillas. Padre, hoy queremos juntos rogarte que tú te hagas cargo de todo lo que sucederá aquí en este día, que sea tu Espíritu Santo el único que esté morando en este lugar. Padre bueno, que tu Espíritu de poder, de amor, de gozo, de paz, sea el único que llene esta casa, Señor, este terreno, Señor, y cualquier obra de las tinieblas, cualquier obra de maldad que quiera molestarnos, que quiera distraernos, que quiera quitarnos la paz, Señor, sea rechazada en el nombre del Señor Jesucristo. Y la sangre del Señor Jesucristo cubra este sitio, cubra este lugar y no permita entrada y no permita obra alguna, Señor, en este sitio. Tan solo tu Espíritu sea manifestado aquí en nosotros y entre nosotros. Ese mismo Espíritu te rogamos que nos brindes para entender tu palabra el día de hoy, Señor, lo que quieres decirnos a través del estudio, a través del sermón, a través de la alabanza y adoración, Señor. Que tu Espíritu sea el que esté guiándonos, que tu Espíritu sea el que esté traduciendo para ti lo que queremos nosotros decirte también, Señor. Acompáñanos en esta mañana, Señor. Trae con bien a nuestros hermanos que están en camino. Ten con bien a nuestros hermanos que no pudieron estar con nosotros en esta mañana, que nos están acompañando por internet, Señor, que por diversos motivos no pudieron acercarse en esta mañana, no están pudiendo venir cada sábado, Señor. Te pedimos y te rogamos por ellos también, Señor. Bueno, quedamos en tus manos, que se haga tan solo tu voluntad, que sea palabra tuya y no palabra de hombre en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos en el folleto 56. Ya llegamos al folleto 56. Acabamos hace poco, la semana anterior, la unidad 1. El folleto 56 es de el reino, la ley de Dios es amor. La ley de Dios es amor. Sí, es de este folleto. Es el folleto que usamos para estudiar en casa. Para que usted estudie en casa, semana a semana, con su familia, con los suyos, o individualmente, ¿por qué no? Porque tiene una lección para cada día, tiene un versículo para cada día y tiene actividades, tiene preguntas de estudio, tiene un comprendiendo y viviendo que es una historia ahí para entender el tema de cada semana. Además tiene actividades y nos avisa de lo que va a ser la próxima semana. Y aquí simplemente el sábado nos reunimos aquí en las mañanas para hacer un resumen de lo más destacado, de lo más importante de esa lección, de dicha lección, ¿sí? Eventualmente, como les digo, quisiera que algún punto podamos reunirnos como hacíamos antes y podamos en las mañanas reunirnos y estar aquí y estar comentando, tener esto de ida y vuelta, no solo una persona aquí hablando, sino que podamos tener también más comentarios. Eventualmente, cuando Dios permita ya todo esto se dé, lo haremos así, lo haremos de esa manera, ¿sí? Pero de eso se trata. Por eso cada uno de nosotros tenemos un folleto, puede todavía adquirirlo afuera en la carpa de los sugieres, o si no, esperamos aquí y aquí vamos a ver la lección de esta mañana. Entonces hoy pasamos a la unidad 2 de este folleto que se llama La ley de Dios es amor. Es un tema sumamente importante para hablar sobre la ley y la vigencia de la ley, ¿verdad? Algo que siempre es controversial en el mundo cristiano, ¿sí? Y en la unidad 1 vimos el amor completa, la ley es insuficiente, por supuesto. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Que la ley no es lo que nos va a salvar, sino la gracia, el amor de nuestro Señor, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En esta unidad 2 que vamos a empezar el día de hoy, se llama La fe triunfa y la ley fracasa. La ley fracasa, ¿en qué sentido? En el sentido no de que no es válida, no de que es anulada, sino de que no es suficiente, igual que en la unidad 1, no es suficiente.
Lo que necesitamos es la gracia de Dios, las obras de amor, porque le amamos a Él, no porque queremos ser salvos por obras, ¿sí? Y de eso es lo que vamos a hablar justamente hoy, porque esta lección 5 que nos toca en este día, que se encuentra en la página 35, se llama guardar la ley internamente. Fíjese, si no hubiera una contradicción y nos diría directamente, no guarden la ley, pero nos dice guardar la ley internamente, ¿sí? De eso se trata, ¿sí? De eso se trata eso. Y eso es lo que vamos a estudiar en este día. Vamos a ver cómo tener la ley o conocer la ley, saberse de memoria la ley, la palabra de Dios no es suficiente, sino que lo que importa es guardarla, aplicarla, ¿sí? Todos los días. Entonces vamos a revisar de acuerdo al orden, no de los días de la semana como tenemos en nuestro folleto, sino de acuerdo al orden de nuestras Biblias. Vamos entonces al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 4 al 9, que nos tocaba leer el día domingo, ¿sí? Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, vamos al capítulo 6, versículos del 4 al 9. Les leo la versión NBI que tienen en sus pantallas. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Amén. Amén. Conocidísima, ¿verdad? Deuteronomio 6:4, Shema Israel. Escucha, Israel. ¿Sí? Esta es la plegaria, la oración que el pueblo judío hace en la mañana y en la tarde, 2 veces al día, no fallan. Los judíos ortodoxos sobre todo, porque ya los otros no todos guardan todo, ¿sí? Entonces ellos hacen esta oración en la mañana y en la noche, el Shema Israel, el versículo 4, escucha, Israel, ¿sí? Tu Dios uno es, nuestro Dios uno es, uno solo, ¿sí? De eso se trata. Y para entender un poco de qué está hablando, en el versículo 1 ya empieza diciéndonos que todas las cosas que vienen de ahí en adelante, al versículo 1, son las que nos está diciendo que las pongamos por obra. No nos tocó leer, pero si usted tiene ahí su Biblia, subraya en el versículo 1, te mando que lo pongas por obra. O sea, de lo que voy a decir después del versículo 1, tienes que ponerlo por obra, ¿sí? Y ahí pasamos al 4, que es escucha, Israel, escúchalo. Escucha esto. Luego esto también escuchamos al Señor Jesucristo decirlo. Por supuesto, él era un judío y también recitaba esto cada mañana, oraba esto cada mañana y cada tarde, la oración de la mañana y la tarde. Y esto incluso lo dijo cuando habló del gran mandamiento, que lo conocemos, no está así como un título en la Biblia, sino como títulos de esos que aumentamos en nuestras Biblias, que nos aumentaron. Está esto en Mateo 22, cuando él habla del gran mandamiento. Él habla de lo mismo. Él nos dice lo mismo, habla de esto, que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Dice aquí, pero el Señor Jesucristo ahí la aumenta y con tu mente, ¿sí? Si uno diría, está implícito, corazón, alma y fuerzas, estamos hablando, sí, de nuestro corazón, de lo que sentimos, sí, de nuestra alma, lo que somos y nuestras fuerzas, nuestra parte física, pero tal vez no estaba claro. Por eso el Señor Jesucristo le aumenta con tu mente también, ¿no? ¿Sí? Para que tus pensamientos, lo que estés pensando, en lo que pienses día a día, también sea en amar al Señor, también sea en que el Señor es tu único Dios. De eso está hablando aquí, ya en el versículo 5. Ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ninguna parte de tu vida, de tus acciones diarias, puede escaparse de esto. No puede ser que solo físicamente ame al Señor, o sea, me presente y me siente y con eso muestro al Señor, pero en mi corazón no, pero en mi alma, en mis decisiones, en las cosas que siento, no, en mis pensamientos, en mis ideas, en mis planes, no.
no le tomo en cuenta. En mis grandes planificaciones, en mis deseos a futuro, no le tomo en cuenta. Eso nos está diciendo aquí que no. Y por eso les dije que subrayen el versículo 1, porque dijo, de esto que estoy diciendo, de aquí en adelante lo que voy a decir, tienes que ponerlo por obra. Entonces es un mandato del Señor, ¿sí? Y aún más, si bien y eso quedaría claro, ¿no? Pero el Señor con su infinito amor y su infinita paciencia, en el versículo 6, te da más explicación de cómo hacer esto. Grábatelas en el corazón, estas palabras, estas órdenes, grábatelas en el corazón. Sí, por si no entendía antes que me decía, ama al Señor con todo tu corazón, ahora me dice, grábatelas en el corazón. Entonces la forma en la que yo voy a amarle al Señor es teniendo su palabra, su ley en mi corazón. Amén. Exactamente. Grábate esas palabras. Sí, por eso cuando decimos que sí, en Pentecostés el Señor marca y pone la ley en nuestros corazones, sí. Pero esto ya había sido hecho antes, ya había sido dicho antes, ya había sido dado esta orden antes. Que no haya estado sucediendo que los humanos siempre incumplimos las cosas que pide el Señor. Pues sí, pero ya estaba aquí. Usted ve, grábate en tu corazón. ¿Sí? En el 7, y esto no puede quedarte para ti. Porque en el pueblo del Señor no es un pueblo de yo me salvo y allá los demás. Yo solito y allá ustedes. ¿Sí? No es así, en el reino del Señor no funciona de esa manera. ¿Sí? Funcionamos como un cuerpo. Como un cuerpo. ¿Han visto en los ejércitos? Todo esto es lo que se me viene a la mente. Cómo por uno regresan y le van llevando y le van cargando, aunque esté herido, podrían dejarle, pero le llevan. Porque funcionan como un cuerpo. No le van a dejar ahí. No queda ahí botado, no queda ahí abandonado. Y van todos juntos, y vamos todos juntos. Así que esta salvación de la que sabes, esta ley que tú tienes en tu corazón, no puedes guardártela solo para ti. Decir yo soy salvo y qué bien allá ustedes. No, miren lo que dice. Por lo menos a tus generaciones, por lo menos a los que están en tu casa, dice, empieza por ahí, incúlcalas. Mira el versículo 7, incúlcala a tus hijos, dentro y fuera de la casa. ¿Por qué especifica dentro y fuera de la casa? Porque a veces solo adentro de la casa lo decimos, pero cuando estamos afuera sentimos vergüenza de que otros sepan que somos cristianos o que otros sepan que oramos antes de comer. Si estamos afuera en un restaurante, en un patio de comidas con mucha gente o en una reunión y no queremos detenernos que nadie sepa que estamos orando. Por eso, por estas cosas, para que no te avergüences, para que lo hagas. Una vez más, versículo 1, te mando a que lo pongas por obra. ¿Sí? Y el versículo 8, y dice, átalas en tus manos, átalas en tu frente. Ahora, aquí hubo confusión. ¿Por qué? Porque el pueblo del Señor en aquel tiempo, no en ese tiempo de Moisés, sino más adelante, lo que cogió es hacerse unas cajitas de cuero, escribir ahí la palabra del Señor en esas cajitas y amarrarse la cajita aquí en la mano derecha. Y amarraba, y con eso decíamos, estamos cumpliendo el tener la ley en nuestra mano. Y se amarraban también estas cajitas en la frente. Y cumplían también esto. Cumplido el tener la ley amarrada en mi frente. Cuando no se trataba de eso. ¿Qué entendemos? Que dice, ten la ley en tu mano. Nuestras acciones, lo que vas a hacer con tus manos, lo que vas a hacer en el día a día. Eso tiene que estar enmarcado en su ley, tienes que estar cumpliendo su ley con tus acciones. ¿Y qué quiere decir con lo de en tu frente? Una vez más, los pensamientos, lo que estás pensando, tiene que estar también atado a la ley del Señor. Sí, porque a veces tenemos esos pensamientos que salen y se van lejos de la ley del Señor y de lo que el Señor le agrada. Y eso dice el Señor, no, ponlo por obra, grábate. Y eso tiene que estar atado en tu pensamiento, la ley del Señor. Por eso es importante aprenderlo, por eso es importante leerlo, por eso es importante congregarnos y reunirnos y aprender estas cosas. ¿Sí? De eso se trata, para no coger una caja y decir estoy cumpliendo la ley. ¿Sí? No es así. Y luego mire lo que dice, ponlo en los postes, en los portones de tu casa y de tus ciudades. Ahora, también podemos tomarlo literal. Y a veces se ve bonito, por supuesto, en nuestras casas, en lugares poner la palabra del Señor. Pero una vez más, tampoco era eso
literal. ¿Qué significa que pongas los versículos, la palabra, la ley del Señor en tu casa? No es solo que pongas un cuadro con el versículo, es que pongas la ley del Señor cumpliéndose dentro de tu casa, en tus ciudades. Sí. Yo sé que no depende solo de nosotros, pero debemos rogar por eso, para que la ley del Señor esté en nuestra ciudad. De eso se trata ese versículo 9. Amén. Sí, tengamos eso claro. De eso se trata. La ley internamente, de eso se trata este tema. Guardar la ley internamente. Internamente. ¿Sí? No le digo, no estoy en contra de los versículos colgados en las casas. Yo también los tengo. ¿Sí? Por si acaso. Vamos al miércoles. Miércoles nos tocaba leer el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel. Seguimos en el Antiguo Testamento, avanzamos más en el Nuevo Testamento. Vamos a Ezequiel, después Salmos, Proverbios, avance. Vamos hasta Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 al 30. Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 al 30, y les leo la versión NBI que tienen en sus pantallas. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de todas sus impurezas, haré que tengan trigo en abundancia y no permitiré que sufran hambre. Multiplicaré el fruto de los árboles y las cosechas del campo para que no sufran más entre las naciones el oprobio de pasar hambre. Amén. Amén. El profeta Ezequiel. Esto es profecía. Ezequiel, prácticamente todo su libro habla de profecía para ese momento, para un poco más adelante y de ahí a futuro hasta el final de los días, al final de los tiempos. En Ezequiel lo leemos así. Pues hay que tener cuidado cuando leemos, fijarse qué estamos leyendo, de qué parte se está hablando. ¿Se está refiriendo a algo que ya sucedió, algo que va a pasar, algo que falta mucho para que pase, algo que sucedió en algún punto? ¿Sí? Entonces hay que leerlo por completo, no sacarle un versículo, cogerle y tomarle y sacarle de contexto. ¿Sí? En el capítulo 7 y en el capítulo 9, sí, Dios está enojado con el pueblo del Señor. Sí, por eso se fueron al exilio a Babilonia. Por eso tuvieron que salir de su tierra y fueron a Babilonia, encarcelados como esclavos, 70 años allá en Babilonia. Sí, el Señor estuvo enojado. Por supuesto, el Señor permitió eso. ¿Por qué? Por la idolatría que estaban viviendo en ese tiempo. Todos los reyes, no todos, muchos de los reyes, ¿no? Muchos de los reyes se fueron por caminos que desagradaban al Señor. Y ahí dice claramente, empieza a describir, el rey hizo lo que le agrada al Señor. Este rey no hizo lo que le agrada al Señor. Y así, nos va describiendo uno a uno. Y el Señor se enojó, llegó su enojo, cuando además no guardaban los tiempos de los años de jubileo, los años de descanso de la tierra, todo eso no guardaban. Entonces el Señor se enojó, les mandó 70 años de esclavitud fuera. ¿Sí? Así, sí sucedió eso. ¿Sí? Y avanza y habla de otras profecías y cómo otra vez les recoge. Y aquí esta es una de estas pruebas, en el capítulo 36. ¿Sí? En el 25. Después de todo lo que han pasado, después de todo lo que está pasando, ellos están ahí en el sufrimiento, ahí esclavizados, ahí encerrados, encarcelados, no sé qué tipo de trabajo de esclavo estén haciendo, pero les dice el Señor en el versículo 25 que Él les va a limpiar. ¿Sí? ¿Pero de qué? No solo limpiarles así, ¿no? Sino les va a limpiar de la idolatría. De la idolatría ellos se habían contaminado durante años, durante siglos de idolatría, y el Señor les va a limpiar. ¿Sí? El Señor les va a limpiar. El Señor va a limpiar a su pueblo. Así que eso de que son unos idólatras, sí, pero el Señor les va a limpiar. El Señor les promete. Y les promete varias veces y les limpia y vuelven a caer y otra vez les vuelve a limpiar y otra vez les vuelve a recoger y otra vez vuelven a caer y otra vez, y lo seguirá haciendo porque son su pueblo escogido. Porque Israel es su pueblo escogido. Y aquí lo vemos. Solo fíjese, solo lee todo el libro de Ezequiel. ¿Cuántas veces sucede esto? ¿Sí?
Los limpiará, les dice, de esta idolatría con agua. Cuando hablamos de esto, justo hablamos hace poco de esto, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y nos dice ya en el 26 que serán restaurados. Restaurados. Cuando se restaura algo, es que usted se le da, se le devuelve o regresa al estado anterior, ¿sí? Así serán restaurados, ¿sí? ¿Pero qué? ¿Sus posesiones? No, estaba destruido todo. Todo, dejaron quemando. Destruyeron todo, hicieron que el templo se destruya y se derrita todo y se llevaron el oro, todas las posesiones, todo. No, espiritualmente, internamente van a ser restaurados. Y por eso les dice que les dará un nuevo corazón, un nuevo espíritu. ¿Por qué? Porque el anterior estaba dañado, porque el anterior estaba sucio, porque el anterior estaba yéndose hacia la idolatría. Por eso nos toca pedir esto, por eso nos toca rogar lo mismo para nosotros. Para nosotros, sí, para nosotros también. Sí, si hemos caído en eso, si estamos en eso, rogar al Señor que Él nos limpie, que Él nos restaure, que Él nos cambie, que cambie ese corazón de piedra que tenemos por uno de carne, que pueda sentir. Sí. Y dice el 27 que va a infundir. ¿Recuerdan esto? Como en el Génesis, en la creación del hombre. El infundir, no es la misma palabra, no es la misma palabra, pero sin embargo a mí me trae a eso a la memoria, que va a infundirles su espíritu, que les va a dar su espíritu, ¿sí? Que les va a dar su Espíritu Santo, ¿sí? ¿Para qué? Y ahí esto tiene que quedarnos claro. ¿Para qué nos da el Espíritu Santo? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en nosotros? ¿Para qué el Señor tiene la bondad de entregarnos el Espíritu Santo en el 27? Para que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Amén. Es decir, que si no estamos obedeciendo sus preceptos y leyes, el Espíritu Santo no está en nosotros, o no está actuando, no le estamos dejando actuar al Espíritu Santo. ¿Sí? Y me gusta esto también, ¿sabe por qué? Porque dice preceptos y leyes. Porque muchas veces en el pueblo cristiano se habla que solo las leyes, solo los mandamientos, el resto no. El resto fue clavado en la cruz. Preceptos y leyes. El resto también. Pablo le dijo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Amén. Mire, vamos al 28, para no salirme tanto del tema. Estamos hablando de guardar la ley internamente, ¿sí? En el 28, la promesa que les da. La promesa. Qué coincidental hablar de eso. No hay coincidencias, ¿no? Promesa, que vivirán en la tierra que les dio a sus antepasados, esa tierra que prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob. Esa misma tierra les va a regresar, van a volver allá. Estaban ellos en Babilonia, desterrados, esclavizados, y reciben esta palabra. ¿Cómo se sentirá? ¿No es cierto? Es esperanza. La esperanza, vamos a volver. ¿Sí? ¿Por qué? Y ahí les dice, serán su pueblo y Él será su Dios. En el 29 dice que Dios nos libra si le dejamos, si nosotros le permitimos. Él nos libra de las impurezas, Él nos limpia, Él limpia nuestros corazones de las impurezas. Si nosotros le dejamos, porque podemos decirle, no, yo estoy bien con mi corazón así y estoy asistiendo, así que tranquilo. Él nos libra, Él sí puede hacerlo. Hay algo en tu corazón que tú creas que no puedes y en tus fuerzas no has logrado quitarla, esa impureza, esa idolatría, ese pecado. No puedes, no vas a poder. Pero Dios dice en el 29 que Él lo va a hacer. Amén, amén, gloria a Dios. Y es más, mira lo que va a hacer. Mira lo que va a hacer cuando permitas eso en tu vida, cuando dejes que eso suceda en su vida. Haré que tengan trigo en abundancia y no permitiré que sufran hambre. Amén. Mire, el momento que permitas eso en tu vida, el momento en que permitas eso en tu casa, en tu hogar, en tu empresa, en tu lugar de trabajo, ¿qué sucederá? No pasarás hambre, aumentará el trigo en abundancia.
Sí, o sea que no tenemos trigo, no estamos hablando de trigo una vez más literalmente, ¿no? Hoy tenemos otros trabajos. Pero esto sucederá porque es promesa de Dios. ¿Sí? Y por eso dice en el 30, que multiplicará para su pueblo sus frutos y dará trigo en abundancia y no pasarán más la burla de los otros pueblos. No serán más burla de otros, no se mofarán más, no sufrirán más del oprobio de los otros pueblos por tener hambre. Porque antes les tocaba eso. Cada vez que había una hambruna, tenían que salir de su tierra, ir a buscar a algún otro país que les reciba y les ayude y les dé alimento. ¿Cuántas veces tuvieron que irse a Egipto? ¿Cuántas veces? Les pregunto. Por lo menos 2, recuerden, sí. Tuvieron que irse a Egipto y se fueron, lo hicieron. Y aquí el Señor les está prometiendo que ya no va a suceder eso. Ya no van a hacer más la vergüenza. Porque seguramente cuando llegaba todos los israelitas con vergüenza, avergonzados, y todos se burlaban de que no tenían comida en su tierra, pero tenían que venir acá a este país a pedir. El Señor les dice que no será más de eso, que a su pueblo, a su Israel, en el cual estamos nosotros injertados, ¿sí? No pasaremos más vergüenza. Amén. Renovación interna también. Estamos hablando, el tema 5, guardar la ley internamente. Necesitamos una renovación. Si no, ¿dónde va a entrar esa ley? ¿Sí? Si tenemos otras cosas en nuestro corazón, no, hay que quitarle. Ese corazón de piedra que no puede recibir más, el Señor tiene que cambiarle y hacerlo uno de carne, en el que pueda ingresar la ley del Señor, su palabra, sus preceptos, sus mandatos. Eso, de eso se trata. Vamos ahora sí al Nuevo Testamento, el lunes. El lunes nos tocaba leer Mateo capítulo 6 del 1 al 8 y del 16 al 18 también. 2 pasajes en el mismo capítulo, en el capítulo 6 de Mateo. Vamos al Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento. Si ya lo tiene, vamos a leerlos. Voy a leer la versión NBI que tienen en sus pantallas. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así, tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. El 16. Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Amén. Amén. 3 instancias, 3 lecciones en estos pasajes. ¿Sí? Y empieza en el versículo 1 diciéndonos, la introducción, eviten hacer obras de ayuda, ¿sí? En otras versiones dice, pero le pusieron de justicia, porque es de justicia además, ¿no? Entonces le ponen, eviten hacer las obras de justicia para ser vistos. No dice eviten hacerlo, no. Eviten hacerlo para ser vistos. No lo hagan con el único propósito de que les vean hacer esto. No dice no lo hagan, dice no lo hagan para que les vean.
Entendamos esa parte, ¿sí? Si eso está en su corazón, el ser visto, el Padre del cielo no les va a recompensar, no va a haber recompensa, ¿sí? ¿Por qué no le puedes manipular? ¿Por qué no le puedes decir, mira, Señor, estoy haciendo esto, estoy dando, estoy ayudando, estoy donando, espero mi recompensa? No. Eso dice que no va a haber, no va a suceder así, ¿sí? Y luego, ya en el versículo 2 dice que no anuncies como los hipócritas todas estas cosas que estás haciendo para recibir homenaje, para recibir reconocimiento, ¿sí? Porque cuando haces esto con esta razón, con este motivo, para obtener reconocimiento, para ser visto, para que te hagan un homenaje por tu gran donación, por tu gran donativo, no habrá recompensa, ¿sí? Y lo que dice es, ya fueron recompensados, pero no de Dios, sino de quién, de los humanos de aquí que le hicieron la recompensa, ¿verdad? Sí, esa fue la recompensa. ¿Obtuviste una recompensa? Sí, te pusieron una placa, te dieron un reconocimiento, saliste en la televisión, lo que sea. Y esa fue la recompensa. Dice el Señor, dice ya fue recompensado, pero no por Dios. Aquí dice, si quieres la recompensa de tu Padre, no va a ser así. La recompensa del Padre no va a ser así. Él no puede, no va a ser manipulado, ¿sí? Y ahí empiezo, en el 3. Más bien, en lugar de eso, ustedes, cuando ayuden a los necesitados, miren, cuando ayuden a los necesitados, sí, nos van a ayudar a los necesitados, que ni tu misma mano sepa, ni tus más cercanos, ¿no? Aquí habla de mano derecha y mano izquierda, pero uno dice, esto es imposible. Por supuesto, ¿sí? Pero está hablando de que ni que tú mismo en tu forma de pensar y tú pongas esto lo voy a hacer con el fin de, porque podemos pensar eso, ¿no? Y esto nos lleva a los primeros pasajes que hablábamos de la mente, ¿verdad? Sí. Entonces, ni para que no sepa, no esté en tu corazón ni en tu mente que estás haciendo con otra intención. Solo hazlo por hacerlo, ¿sí? Y tu mano derecha y mano izquierda también puede representar a los más cercanos, a veces hasta los más cercanos, que no tienes que estar avisándolos, no tienes que estar diciéndolos lo que estás haciendo, ¿sí? En el 4 dice que la limosna, que es beneficencia, y aquí esto es limosna, y ojo, esto quiero aclarar también porque a veces se confunde en el pueblo cristiano, evangélico sobre todo, diezmo, ofrenda con limosna. Limosna, el significado es tal cual, beneficencia, dar por hacerle un beneficio a alguien, donarle por algo, por ayudarle. Tal como empezó al comienzo en el versículo 1, ¿sí? Estas obras de ayuda. Es simplemente eso, no es lo mismo. No es lo mismo cuando te pasan en las iglesias católicas, para la limosna, es para ayuda. Otra cosa es el diezmo, otra cosa son las ofrendas, que las tenemos claro, los diezmos para la casa del Señor, las ofrendas para la obra y todo eso, ¿sí? Entonces, por si acaso, sí, esto está hablando de la limosna, ¿sí? Entonces, la limosna dice que sea en secreto, ¿sí? Y que el Padre te va a recompensar en secreto, en creerlo, sí, así. Primer escenario. El segundo escenario, lo mismo, pero en la oración, con respecto a la oración, ¿sí? Al orar, no ores como los hipócritas, haciéndose ver, haciéndose notar, que todos vean que están orando y que están haciendo grandes oraciones, increíbles oraciones y moviendo al pueblo con sus grandes, no sé, diálogos, oraciones, ¿ya? ¿Sí? Porque dice lo mismo, ya tuvieron su recompensa. ¿Cuál fue la recompensa que obtuvieron? Ser vistos, ser admirados por la gente que les veía y decía qué lindo que ora, qué bien que ora, wow, y traigámosla que ore, que venga y que ore por mí, ahora le voy a llevar a mi casa para que ore en mi casa, ese tipo de cosas. Esa va a ser tu recompensa. Por eso le dice, busca, anda a tu lugar secreto, anda a tu casa y ora, ¿sí? Ojo, no, el Señor no está en contra de la oración pública, ¿no? No es que pase a orar o que pasemos a orar o que alguien esté orando aquí para toda la congregación, está mal y está condenando eso. No, la intención, lo que está en el corazón, de eso se trata el tema, volvamos al tema. Y la ley internamente, ¿sí? La intención, ¿sí? Y es más, dice que no sean como los gentiles, los extranjeros, los que no saben, en otras religiones, ¿sí?
de otras religiones que habían en ese momento, en ese tiempo, y que hay ahora y hay nuevas y habrán, ¿sí? En que solo hablan por hablar y repiten por repetir, esos son rezos solo repetidos, repetidos. Sí, no hagan eso, dice oración, ¿sí? Y su padre dice que no hace falta que hagan eso porque su padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes incluso de pedir, ¿sí? ¿Recuerdan esto? Se nos decía en Daniel, nos decía le pasó esto, ¿no? Luego, el tercer escenario, la tercera de esto mismo que habla es sobre el ayuno. Lo mismo. Cuando van a ayunar, que no pongan la cara triste, que no se sepa que se han ayunado, que no se han bañado, no se han lavado la cara. ¿Por qué? Es que estoy ayunando, es que llevo 1 día, 2 días, 3 días, 7 días en ayuno. No. ¿Qué dice el Señor? Hazlo. No dice que no lo hagas. Hazlo, está bien. Y por eso aquí no imponemos ayuno. Pero tampoco estamos en contra del ayuno. Si usted está en ayuno, hágalo, está bien. Y tiene que hacerlo, está bien. Hay momentos, y el Señor dice que sí. Pero esto dice que no sea evidente que estás ayunando, que no se vea que estás ayunando, que solo sea entre tú y el Padre. ¿Sí? Y ahí sí, Él que ve en lo secreto, al igual que la oración en secreto, al igual que la ayuda a los demás en secreto, Él lo va a recompensar. ¿Sí? Amén. ¿No es claro eso? Si alcanzamos otro. Vamos al martes. Juan capítulo 15 del 1 al 8. Juan capítulo 15 del 1 al 8. Vamos a leer la versión NBI que tienen en pantalla. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Amén. Amén. Vamos al tema. Guardar la ley internamente. ¿Sí? Y que el Señor es claro, clarísimo, con sus ejemplos para dejarnos tan claro que cualquiera pueda entenderlo, ¿verdad? Yo soy. Empieza diciendo el yo soy. ¿Sí? Esa palabra del Antiguo Testamento, la que fue revelada a Moisés, a los primeros hebreos, el gran yo soy, el yo soy. Él también usa el yo soy. ¿Sí? Pero ¿qué dice aquí? Él dice que es la vid verdadera. ¿Qué es una vid, por si acaso? Porque siempre hablamos la vid. La vid es simplemente un árbol de uvas. Eso, el árbol de uvas. Esa es la vid. ¿Sí? No son grandes, son pequeños, ¿no? Depende del lugar, del sitio, de la estación, de la tierra, los tamaños, ¿no? Pero él dice eso, yo soy el árbol de uvas, ya, para que no tenga esta confusión que a veces lo vemos como algo raro. La vid, él es la vid. ¿Qué es vid? El árbol de uvas, él es el árbol de uvas, ¿ya? Y dice que el Padre de los cielos, él es el labrador, él es el jardinero. ¿Sí? Eso está diciendo, él es el jardinero. El que cuida la tierra, el que cuida el terreno, el que va preparando. Esto también en otra parábola nos explica con lo de las semillas también, ¿sí? Entonces ahí dice que toda rama que en el árbol, que es Jesucristo, porque ya definió que Él es el árbol, ¿sí? Toda rama que esté saliendo de ese árbol y no tenga fruto, no esté dando fruto, vendrá el Padre, que es el jardinero, ¿y qué hará? La corta por completo. A la que no tiene fruto, una rama que está ahí sin fruto, viene, la corta, ¿sí? Pero dice que si hay una rama, en cambio, que sale del árbol, pero sí tiene frutos, a esa no la corta, sino que le poda. ¿Qué es podarle?
simplemente limpiarle, quitarle estas hojas, estas ramitas, estas hojas secas de aquí que le están quitando un poco de la savia que necesita. Entonces se le va arreglando para que no afecte a los frutos. Si hay algún fruto dañado, se le va podando. Ese es el podar, con cuidado, haciéndole y cuidado. A veces sí, hay dolor, hay sufrimiento en todo este proceso, ¿sí? Porque le está arrancando algo, pero es para su bien, es para que siga creciendo, para que tenga espacio de ampliarse, de dar más frutos. Eso hace el Padre, pero unidos al árbol, a la vid, al Señor Jesucristo, ¿sí? Eso es lo que dice. Y nos dice en el 3, ya les dice, ustedes ya están limpios por la palabra, ya están limpios por la palabra que les di y ustedes ya están guardando. Internamente, ¿dónde están guardando? ¿No es cierto? Sí. Y dice, permanezcan, y ya empieza el 4. Ya, o sea, ustedes ya son parte del árbol. Ahora permanezcan en el árbol, manténganse en el árbol. ¿Sí? Porque hay la posibilidad de salirse del árbol, de irse a otro árbol, o de ser cortado. ¿Sí? Permanezcan en mí, ¿sí? Y yo en ustedes, dice el versículo 4. ¿Sí? Si una rama del árbol es podada o se cae del árbol, ya no va a dar fruto, va a estar en el suelo y se va a secar. ¿Y qué sucederá? El jardinero, el labrador, el Padre las recogerá todas, está diciendo, y las echará al fuego. Sí, se quemarán porque están secas, no sirven. Sí, hay otras parábolas, hay otras enseñanzas con esto también. Esta es una de las versiones. ¿Sí? Eso, así hará el Señor. En el 5, otra vez, el yo soy la vid, yo soy el árbol de uvas. ¿Sí? Aclara, por si no estaba claro. ¿Sí? Por si no estaba claro antes, en los versículos anteriores. Yo soy el árbol. Y ustedes, ¿quiénes son? Ya les explica. Ustedes son las ramas para este árbol, que tienen que estar unidas a este árbol, tienen que estar unidas a mí. Ya les deja más claro. Por si no estuvo muy claro en lo que dijo antes, en los 4 versículos anteriores. Y les dice que unidos a mí, unidos al Señor Jesucristo, unidos a mí, dice Él, van a dar fruto, van a dar este fruto. Separados de Él, por su lado, yendo por su lado, sin el Señor Jesucristo en su vida, sin el Señor Jesucristo adentro de su corazón, no va a suceder nada. Se van a secar, van a ser cortados, o van a estar separados, van a ser secos. Eso va a suceder. ¿Sí? El que no permanece en mí y mis palabras dentro es desechado, ¿sí? Y en el suelo se seca, se recoge y se arroja al fuego, dice el versículo 6, ¿sí? Ahí viene este versículo 7. Después de todos estos 6 versículos que leímos, esa es la condición, esa es la previa, porque nos gusta cogernos del 7 y agarrarnos, pidan lo que quieran y se les dará. Hay una condición, hay 6 versículos antes de los que están hablando de las condiciones. ¿Cuál es? Permanecer en Él y dar fruto. Y cuando tú permaneces en el Señor Jesucristo y estás en Él y estás dando fruto, tus pedidos no van a ser mundanos, no van a ser de cosas frívolas, cualquier cosa, sino que tengan que ver con esto, con el fruto, con la poda, con la limpieza, con el estar más cerca de la rama, con dar otras ramas. Por eso dice el Señor, pide lo que quieras y se te dará. Pero relacionado con esto mismo, pues. Esa es la condición de este versículo. Sí, seguramente todos las tenemos subrayado y hermoso este versículo. Y tal vez hasta colgado, como estábamos diciendo, ¿no? Pero hay condiciones, hay versículos antes. ¿Sí? Mi Padre recibe gloria cuando ustedes dan mucho fruto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos por afuera dando fruto, se da testimonio de que somos cristianos. Si somos cristianos, estamos dando testimonio de que estamos unidos a la vid, que es Jesucristo. Y por eso le estamos dando la gloria a Dios. Amén. Amén. Bueno, luego nos tocaba revisar Romanos, el capítulo 2. Todo. Sí, verdad. Era el 2, del 1 al 8, luego del 9 al 16, luego del 17 al 29. ¿Sí? ¿Alcanzamos uno o ya no? Revisemos uno, ya, deme 4 minutos. Vamos. Sí.
Jueves, Romanos 2, 1 al 8. El resto espero que hayan revisado en sus casas. Romanos 2, del 1 al 8. Vamos a leer, por favor, versión NBI que tenemos en pantalla. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Amén. Amén. Y expliquemos esto, que es justo la introducción para que usted luego lea el resto del capítulo, ¿verdad? Que como digo, esa es la idea de tener el folleto, que usted en su casa lo haya revisado día a día, el versículo del día, el comentario del día, en familia o si quiere solo, pero lo vaya haciendo, que tenga este folletito, ahí tiene las actividades que hacer, preguntas para que se haga usted mismo, preguntas para que consulte más, para que investigue más. Aquí solo estamos haciendo un pequeño resumen y por eso casi nunca alcanzamos todos los versículos a revisarlos. ¿Sí? En el capítulo 1, antes de esto, desde el versículo 18, porque si es que cogemos el 1, el 1 por favor, antes, empieza diciendo, ¿por tanto qué? ¿De qué? ¿De dónde viene esto? Por tanto. Tiene que venir de algo, tiene que venir de una idea. Y acabas la idea y dices, por lo tanto, por esta razón, ¿sí? Entonces, la idea venía del capítulo 1, desde el versículo 18, cuando el apóstol Pablo, en esta carta a los romanos, se dice a los judíos, ¿sí? Y en algún punto sí habla, y habla de los judíos, pero es a todos en general, ¿sí? Porque está ahí hablando, si tienes ahí su Biblia en el capítulo 1, desde el 18, habla de las depravaciones de la humanidad, de todo el mundo, ¿sí? Habla de la maldad, habla de la injusticia, de la impiedad, de la impureza sexual, habla incluso de la homosexualidad, habla de la idolatría, habla de las contiendas, habla de los homicidios, ¿sí? Y habla de los que aprueban estas cosas, que aprueban, ¿sí? De eso habla. Entonces ahí, hablando de eso, llega al versículo 1. Por tanto, ahí sí, ¿no es cierto? O por eso, ¿sí? Tú no puedes ponerte de juez, te está diciendo. Sí, aquí decimos, eso es para los judíos, esos son para ellos que estaban ahí, para los cristianos que vivían en Roma, para estos así. No, eso es para ti, para mí. Tú no puedes ponerte de juez al condenar algo de otros, sí, porque cuando haces eso también tú te condenas, porque estás haciendo lo mismo, dice aquí este versículo. Quizá de otra manera, pero lo mismo. Sí, quizá otros pecados, pero también estás pecando. Sí. Sabes, en el versículo 2, sabes y sabemos todos que el juicio de Dios que va a haber se da y se basa en la verdad. En la verdad, dice ahí, ¿cierto? Y no en lo que tú digas. Sí. No que esté hablándoles así, porque esa es la interpretación, ¿no? Es lo que está diciéndoles el Señor. No en lo que tú digas, no en lo que tú pienses, no en lo que tú estés señalando. Y así de duro les está hablando aquí Pablo a los romanos, no necesariamente a los que estaban en Roma, sino al pueblo general, ¿no? En el 3 dice, ¿piensas que te escaparás de ser juzgado por Dios? No, no va a suceder, tú no te vas a escapar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces los judíos tenían esa idea de que para ellos no, que ellos son intocables. ¿Sí? Pero luego aquí mismo Pablo, judío también, por supuesto, hebreo también, como lo explica él, aclara y dice que ellos van a ser los primeros en pasar por esto.
Y van a ser los primeros también en salvación. Sí. Y dice, no hay favoritismos. Hay un versículo que dice, no hay favoritismos. Que no voy a alcanzar a leer, pero dice. ¿Sí? Entonces dice, ¿piensas que te escaparás de ser juzgado por Dios? En el 3, no. En el 4, desprecias la bondad, desprecias la tolerancia, la paciencia que te tiene Dios. Y no te arrepientes. Dios está esperando que te arrepientas, y te tiene paciencia, y te tiene aquí, ya arrepiéntete, ya llega el momento, ahora ya es cuando debes arrepentirte. Y no, lo estás despreciando, dice aquí. ¿Sí? Y dice en el 5, por tu obstinación, ¿sí? Por tu duro corazón. Aquí decía, por tu corazón empedernido. Corazón de piedra. ¿Recuerdan que hablamos en los versículos anteriores, pasajes anteriores? Ese corazón de piedra que tiene que ser transformado. Porque sigues manteniendo ese corazón de piedra, ¿sí? Estás acordando recibir un castigo, ¿sí? Estás acordando recibir la ira de Dios en el momento del juicio, ¿sí? Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. En el 7 dice, en el juicio dará vida eterna a los que perseveran en buenas obras. Obras. A veces dice que Pablo habla de que ya no hay que hacer buenas obras. Pablo está diciendo que hay que hacer buenas obras. Sí, y Pablo aclara en otros libros, aclara que no somos salvos por obras, por supuesto. Sí, pero hay que hacerlas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque incluso dice que en el 8 que Él dará castigo, que Dios dará castigo a los que rechazan su verdad, a los que rechazan el mandato de Dios. Amén. Quedemos hasta ahí. Espero que lea el resto de Romanos o haya ya leído en su casa, con su familia, o a solas del resto del tema de esta semana. Que el Señor les bendiga. Vamos a los anuncios, por favor.